Segunda carta a Pedro, o sea, de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 9. Está aprendiendo el PC, así que voy a empezar, voy a empezar nomás con la clase. Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4 al 9. Le pido a nuestra hermana Leida si es que puede leerlo, por favor. Amén. La palabra del Señor dice así: porque si Dios no perdonó al que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, más guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Amén. Amén. Le pido a la hermana Leida también si es que puede orar por lo que vamos a aprender hoy. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque podemos leer tu palabra libremente, Señor. Te pido que tú seas, Señor, en esta mañana, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que todo lo que podamos aprender en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, que seas con cada hermano, Señor, que está en esta mañana presente y los que nos están escuchando también, Señor, para que no se pierdan la bendición de aprender de lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen de Abraham. ¿Alguien recuerda en qué parte estábamos? ¿Qué ha pasado? Si es que alguien puede hacer un resumen para ir rellenándolo después con lo que vayamos. De hecho, les di una gran pista con la lectura bíblica. Eh, ya, voy a empezar yo con el resumen. ¿No es cierto que Abraham, era primeramente llamado Abraham, fue llamado por Dios a salir de su tierra y de su parentela, ¿no es cierto?, al lugar que él le iba a decir? ¿Por qué? Porque le hizo una promesa, ¿no es cierto?, que de él iba a nacer una gran nación y que a través de él iban a ser benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque de su descendencia iban a ser el Salvador. Este mismo Salvador que había sido prometido en Génesis 3:15, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Tenemos que tener unos datos, ¿no es cierto? Que Abraham era adulto mayor, por no decir ancianito, ¿no es cierto? Pero anciano, y no tenía hijos. Em, Su esposa también era vieja, no podía tener hijos ya, y entonces realmente lo que Dios iba a obrar era un milagro, ya no era algo que pasara normalmente en esos días. Vimos que él se llevó a su sobrino Lot. ¿Para dónde se había ido Lot y Para por qué? Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué había elegido él esa porción? porque era más fructífera, era más verde. Claro, ¿no es cierto? Era más linda al ojo humano, ¿no es cierto? No, como que le quedó gustando, ¿no es cierto? Porque era regada
por un río, ¿no es cierto? El río Jordán. Em, y en general, para que tengamos esto para más adelante, en general las ciudades o las poblaciones que estaban cerca de los ríos, en general eran un poco más alejadas del Señor, ¿ya? Porque su prosperidad dependía del río y el río siempre lo tenían, ¿ya? En cambio, sociedades que dependían de la lluvia eran más apegadas al Señor, ¿ya? Vamos a ir viéndolo más adelante y es interesante ver esto, porque, porque es interesante en verdad, porque en el fondo es lo que nos pasa a nosotros un poco con las riquezas, o un ejemplo del joven rico cuando Jesús habló en el fondo de que la confianza de las personas ricas que tenían riqueza estaba en sus riquezas, ¿no es cierto? Y no estaban en Dios, por eso era difícil que ellos creyeran. Entonces algo similar pasa, en el fondo se confiaban, bueno, tenemos el río, vamos a tener sustento. En cambio, las naciones que dependían 100% de la lluvia, como que tenían que estar siempre eh, con buena relación con el Señor, por así decirlo. Bueno, llegamos, ¿no es cierto?, que pasaron hartas cosas. Lot fue arrestado, o sea, no arrestado, sino que fue secuestrado. Abraham fue en su rescate, ¿no es cierto? Vimos el nacimiento de Ismael y vimos también la semana pasada la circuncisión, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede hablar acerca de esto? De la circuncisión, en el fondo, ¿qué era, qué representa y por qué las personas que se circuncidaban, por qué? Era un pacto que Dios hizo para entrar al pueblo de Dios y tenían que hacerlo a los 8 días. Lo dejó para el pueblo judío hebreo el Señor. Claro, lo dejó. Entonces, en el fondo, los Una varones a los señal. 8 días de nacimiento debían circuncidarse y todos los que no eran circuncidados no eran parte del pacto, ¿no es cierto? Y actualmente, ¿a qué asemeja esta circuncisión antigua? Al bautismo. Al bautismo, ¿no es cierto? Vimos que entonces Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, su hijo Ismael tenía 13, y vimos que la semana pasada también aparecieron 3 varones con Abraham que iban que se presentaron, ¿no es cierto? Comieron con él, ¿no es cierto? Abraham los invitó y uno de ellos era el Señor Jesús, ¿no es cierto? Vimos que había una cristofanía, vimos que era Dios mismo encarnado, entonces la definición de Dios encarnado es Cristo, ¿no es cierto? Es Jesús. Vimos que bueno, antes le habían cambiado, vimos los cambios de nombre, ¿no es cierto? De Abraham, que iba a ser padre de multitudes, y Sara, en vez de Sarai, que iba a ser princesa o reina, ¿no es cierto? Em, Vimos también de que le dijo, en un año vas a tener este hijo, y vimos también, uy, se me volvió loca acá el computador, y vimos también de que le reveló la razón por la cual estaban ahí, que era que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, porque en el fondo lo que estaba pasando ya en Sodoma y Gomorra ya se había salido de control y necesitaba hacer algo el Señor. Entonces quedamos en eso, ¿no es cierto? Que Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. ¿Se escucha el ruido de fondo, no? ¿No? Ah, ya, ya, porque yo tengo un ruido de fondo que está más o menos, entonces lo escucho yo nomás, parece. Muy, Ya, casi, entonces, ¿qué? Ah, casi nada, muy poco. ya, ya, porque yo lo siento fuerte, entonces pensé que se escuchaba quizá un poco más fuerte. No. Ya, entonces quedamos en eso. Vemos entonces ahora que, oye, el computador yo creo que vamos a seguir así sin computador, pero gracias a Dios tengo todo anotado en mi libretita, así que
Vamos a estar sin visual, pero está todo anotado. Vemos entonces que la impiedad de Sodoma y Gomorra estaba sin límites, ¿ya? Dentro de los pecados que estaban más comunes en Sodoma y Gomorra, es lo que ahora actualmente se le dice sodomía, ¿no es cierto? En el fondo, vamos a ver que acá abundaban pecados muy grandes. Entonces, y todos eran así, todos tenían una vida muy desordenada. ¿Y qué pasa? Que los ángeles, ¿no es cierto?, que antes habían estado con Abraham, bajan y van donde Lot, ¿ya? Porque en el fondo, sí, en el fondo, em, Ab- Abraham estaba hablando con ellos y estaba diciendo, ya, si hay 10 justos, ¿por qué no? ¿Por qué no lo salvas, no es cierto, Señor? Pero confío en que tú eres un juez justo y vas a hacer lo que tú consideres justo. Entonces, en este lugar, ¿qué pasó? Em, los ángeles van a salvar a Lot, porque en el fondo lo que leímos en Pedro salía de que era justo, era creyente, ¿ya? Y recuerden de que Lot al principio no estaba directamente en Sodoma, sino que estaba a las afueras y fue desde a poquito ingresando. Eso también lo vemos en nuestra vida, ¿no es cierto? Que a veces como que no estamos en un pecado, por así decirlo, al tiro, sino que empezamos de a poquito a ingresar en él. Y entonces, ¿qué pasó? Él ya estaba después al medio de la ciudad. Entonces los ángeles van donde Lot y ellos querían pasar la noche en el fondo en la calle, porque era normal en ese tiempo pasar la noche en las plazas y ellos quizás querían ver también la situación como era. ¿Y qué pasó? Lot le dijo, como conocía a la gente como era, le dijo, no, no vayan, no se queden ahí porque les puede pasar algo, entonces mejor ingresen. ¿Qué pasó? Que los habitantes de Sodoma, ¿no es cierto?, querían ir, querían en el fondo abusar de estas personas, de los ángeles, y querían que Lot les entregara a estos ángeles. Lot, por supuesto, sabía de que estas personas no eran personas normales y además tenemos que pensar que también en el Medio Oriente, tener a una a visita era bastante importante, o sea, ser un hospedador bueno era bastante importante, entonces em, no podía entregarle a sus invitados. Y las personas de ahí eran tan malvadas que las querían abusar. Entonces, Lot en el fondo les dijo, no, yo les ofrezco a mis hijas, incluso imagínense. Entonces vemos que las personas tenían un corazón muy malvado y, y realmente no, ni siquiera tenían temor del Señor ni temor de estas reglas en el fondo de que si alguien era nuevo, alguien era un huésped, no, no se le podía hacer nada, se le debía tratar muy bien. Entonces, esto es una representación de lo realmente pecadores que eran y además, estas personas fueron cegadas por los ángeles porque ellos estaban a la puerta de Lot, o sea, de la casa de Lot, y le decían, no, pásanos a las personas, pásanos a estos hombres, y fueron cegados y aún así dice la Biblia que ellos igual querían entrar. Entonces vemos que ellos estaban a pesar, muy cegados por su pecado, ¿no es cierto? Y querían pecar, pecar. Vemos entonces que eh, este lugar, podríamos decir, no, merecía ser castigado, pero también tenemos que recordar que para el Señor todos los pecados son iguales, ¿no es cierto? Para ellos mi mentira, aunque uno diga mentira piadosa, mi engaño, eh, mi envidia, ¿no es cierto? Cuando yo le deseo mal a alguien, también merece la justicia de Dios. Todos nuestros pecados son malos y nos separan de Dios. No, no hay ninguno que sea más terrible que otro.
dice la Biblia, ¿no es cierto? Jesús le dice que a los fariseos sobre todo les decía, ustedes están tranquilos porque no han matado a nadie en el fondo, pero con sus pensamientos, ¿a cuántas personas han matado? ¿A cuántas personas le han deseado mal? ¿A cuántas personas no las han insultado en su mente? ¿O cuántas veces no le han deseado mal? Entonces, vemos que en el fondo uno puede hasta escandalizarse con pecados así, o que uno dice, uy, ¿cómo puede pasar esto? ¿No es cierto? Ahora que ha pasado esto con los pequeñitos, ¿no es cierto? Que han muerto, vemos que los femicidios, ¿no es cierto? Decimos, uy, no tienen perdón de Dios, ¿no es cierto? Y sí, son cosas terribles que pasan, ¿no es cierto? Pero eh, el castigo para una mentira y el castigo para un asesinato es igual, es en el fondo la separación eterna con Dios. Pero gracias al Señor que Él nos da la posibilidad de poder estar en comunión con Él y em, poder acceder al trono de su gracia. Y vemos acá en el fondo de que Dios muestra su justicia acá en esta ciudad, ¿no es cierto? Y muestra también su protección para con Lot, porque en el fondo fueron a buscar a Lot para protegerlo, para sacarlo de ahí y para, para que también mostrarle su amor, ¿no es cierto? Porque era su hijo. ¿Qué pasa? Que en el fondo le dicen los ángeles, ya, vamos a destruir esta ciudad, tienes que salir con tu familia y sal. Entonces lo tenía su esposa, sus dos hijas, y sus dos hijas iban a casarse y tenían sus dos yernos, pero eran de ahí de Sodoma. ¿Qué pasó? Que los yernos no le creyeron, dijeron, quizás se burlaron de los, no sabemos bien, pero no quisieron ir. Entonces ya como que acá en esta parte de la Biblia como que Lot así se está un poquito como alargando un poquito esto y los ángeles le dicen, ya tienes que salir ahora porque ahora se va a destruir esta ciudad. ¿Qué pasa? Que les dice, sal nomás y cuando salgas no tienes que mirar atrás, ya no tienes que mirar atrás la destrucción. ¿Y qué pasó? Mientras estaban saliendo, la mujer de Lot mira hacia atrás, ¿no es cierto? Y se vuelve estatua de sal. Y obviamente murió por eso. Vemos acá que igual esto es una representación, siempre se ocupa para una representación de nuestra vida pasada, ¿no es cierto? Cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros decidimos seguirle, Dios cambia nuestro corazón y nosotros ahora podemos entender todo, nos da la fe. Nosotros tenemos que dejar nuestra vida pasada, ¿no es cierto? Porque el Señor dice de que aún nuestros pecados más terribles, cualquier cosa, el Señor, ¿dónde tira todos estos pecados? Los tira a la mar, ¿no es cierto? Y Él no se acuerda nunca más de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y también nosotros, nuestra antigua forma de vivir, en nuestro viejo hombre, tenemos que dejarlo atrás, porque dice el Señor que Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, tenemos que confiar en eso, que en el fondo, si nosotros somos creyentes, somos nuevas criaturas y el Señor nos da una nueva naturaleza en Cristo. Y ya no, el Señor no nos mira a nosotros, no mira nuestro pecado, no nos mira, uy, la Andrea hizo esto, otro. Dios no es como nosotros. Nosotros siempre, a veces, no sé, los que hemos peleado con alguien, nuestra familia, los que tienen pareja, etcétera, la otra vez tú me hiciste esto y ahora me estás haciendo lo mismo, etcétera, etcétera. Dios no es así. Dios no anda sacando en cara, ¿no es cierto? Porque em, Él perdona de verdad, ¿no es cierto? Él nos da un perdón verdadero y el Señor ve la justicia de Cristo en nosotros. Él ve a Jesús y no nos ve a nosotros, porque si nos viera a nosotros estaríamos condenados, ¿no es cierto? Al igual que Sodoma y Gomorra, que en el fondo la diferencia de ellos con nosotros no es que ellos eran más pecadores que nosotros, sino que en el fondo Dios tuvo misericordia de nosotros. Esa es la única diferencia, porque somos
igual de pecadores, somos igual de, estamos en una condición de rebelión con Dios. Y esa condición hace que nosotros vivamos separados constantemente de Dios. Pero como dije, Dios en su misericordia mandó a Jesús y dio esta promesa, ¿no es cierto? Que a través de Abraham iba a nacer Jesús para que nosotros pudiésemos estar reconciliados, porque Él es el hombre perfecto, nunca pecó y por eso pudo morir en lugar de nosotros, ¿no es cierto? Los pecadores. Em, Vemos entonces que la mujer de Lot miró atrás, ¿no es cierto? Una representación de lo que no debemos hacer, ¿no es cierto? Mirar atrás hacia nuestra vida vieja, seguir como si no fuésemos cristianos, seguir permanentemente en pecado. ¿Y qué pasó? Los ángeles le dijeron a Lot que se fuera a las montañas, a, la- a las colinas y, y, Lot no quiso irse a una ciudad pequeña, pero después igual se terminó yendo a las colinas y fueron entonces así evacuados. Eh, Vemos que también Abraham estaba observando todo esto también desde lejos, porque él no estaba tan cerca de Sodoma y Gomorra, y quizás vemos que habrá pensado Abraham, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que habrá dicho, oye, oye, Señor, cómo destruye esto, que es malo? O no, ¿y qué culpa tenían estos niños? ¿Qué culpa tenían estas personas? Eh, Él mismo, cuando le pidió al Señor que estas personas, o sea, les pidió que si es que habían 10 justos, 20 justos, etcétera, él le dijo, ¿acaso el juez de la tierra no va a hacer lo que es justo? Él sabía que todo esto era justicia de Dios, en el fondo. Y él mostró su misericordia en Lot, ¿no es cierto? Salvándolo. Em, ¿Qué pasó? Después, tenemos que pensar que Lot estaba en las colinas con los sobrevivientes de su familia, que eran él y sus hijas, y sus dos hijas. ¿Qué pasó? Estaban, por así decirlo, así casi como en una condición de nosotros en fase uno, estaban aislados en unas islas, estaban, o sea, sin contacto con más personas, estaban solos ahí. Em, entonces, ¿qué iba a pasar con la descendencia de Lot? ¿Qué iba a pasar? Em, Tenemos que pensar que también para esta época, para nosotros quizás no es tan importante, pero en esta cultura y en la época era bastante importante la descendencia, ¿ya? En el fondo uno tenía que, y por ejemplo vamos a ver más adelante también que los primogénitos, las personas que nacían antes, llevaban más de la herencia, ¿no es cierto? Em, por ejemplo, si es que una persona no tenía descendencia, ¿qué pasaba? Vamos a ver de que en el fondo la descendencia era bastante importante. Entonces esto era un tema. En el fondo, ¿qué iba a pasar con la descendencia de Lot? Si solamente sus hijas estaban vivas. También tenemos que pensar que también para la cultura y para la época era importante también tener varones en la descendencia. Y también, ¿qué pasó? eh, las hijas, quizás también influenciadas por el medio que en el que habían estado, ¿no es cierto? Ellas decidieron algo realmente pecaminoso en el fondo, de que ellas decidieron tener hijas de su padre, ¿ya? Hijos de su padre. Entonces, ¿qué hicieron? Emborracharon a su papá y tuvieron hijos con su padre. Entonces, vemos también acá un pecado, ¿no es cierto? El incesto. Y vemos que acá hubo consecuencias, ¿no es cierto? Hubo consecuencias de esto. Y esto es importante, porque los, los hijos que nacieron, uno era Moab y uno era Amón, y
los descendientes de estos hijos fueron los moabitas y los amonitas, que más adelante los vamos a ver, ¿no es cierto? Y fueron de los grandes enemigos del pueblo de Dios, de Israel. Les hicieron muchas veces la guerra, hubieron muchas ocasiones en las cuales fueron de tropiezo para el pueblo de Dios. Entonces acá vemos también un claro ejemplo de cómo también nuestros pecados tienen consecuencias a corto plazo, ¿no es cierto? A mediano plazo y también a largo plazo, ¿no es cierto? Porque los descendientes pasaron muchas generaciones, ¿no es cierto? Y generaron estos problemas. Em, Ahora vemos que Lot se salvó, ¿no es cierto? Lot se salvó, pero vemos que sus descendientes, no, ¿no es cierto? Vemos que sus descendientes eran enemigos del pueblo de Israel. Pero gracias a Dios, ¿no es cierto? Que acá estamos viendo una aplicación de la justicia de Dios. Vemos una doble aplicación de la justicia, que en el fondo la justicia de Dios es terrible para los que no creen en Él, ¿no es cierto? En el sentido de que terrible por el castigo, ¿no es cierto? Pero no quiere decir de que es algo injusto, por eso, es justo. ¿Qué es lo que es la justicia? En el fondo, dar a cada uno conforme a lo que se merece, ¿no es cierto? Eso es justicia. Entonces, vemos que para los que no creen en Dios, la justicia de Dios es terrible en el sentido de que es consumidora. Y vemos eso en el caso de Sodoma. Este pueblo no quería nada con Dios y estaba su corazón alejado de Dios. Pero vemos que la justicia de Dios para los que creen en Él hay una seguridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios ve la justicia de Cristo y la justicia de Cristo es perfecta, ¿no es cierto? Y nosotros somos justificados a través de Cristo. Entonces, Dios no es una persona que tiene una ira irracional. No es como que un día se haya despertado Dios, por así decirlo, o le haya dado ganas de destruir a Sodoma y digo, ya me tienen, los destruyo. No es así, ¿no es cierto? Dios de hecho es tardo para la ira. Quizás cuánto tiempo llevaban en ese comportamiento. Nosotros, a pesar de ser hijos del Señor, ¿cuánto tiempo llevamos en una conducta que al Señor no le agrada? ¿Cuánto tiempo quizás llevamos en llevamos un estilo de vida que al Señor no le agrada o quizás nosotros no le obedecemos? El Señor quizás quiere que nosotros le sirvamos, quizás quiere que nosotros hagamos más por Él, pero nuestra flojera a veces es más grande o a veces nosotros queremos dedicarle más tiempo a nosotros. Quizás nosotros, no, primero está mi familia, pero quizás nuestra familia está bien y lo ponemos como excusa. A veces decimos, no, que tengo niños muy chicos, no, es que el colegio, no, es que y así nos quedamos sin hacer lo que Dios nos manda, por, por solo dar ejemplo. Eh, pero tenemos que, en el fondo, tener esto en mente, de que si nosotros somos salvos, el Señor mira a Jesús en vez de mirarnos a nosotros. Pero una vez que estamos en esta condición, nosotros tenemos que ser hijos agradecidos, ¿no es cierto? No tenemos que eh, dar por hecho la justicia de Dios y quedarnos tranquilos con eso, sino que tenemos que también eh, servir a nuestro Señor y tenemos que también vivir una vida que a Dios le agrade, ¿no es cierto? Tenemos que estar, eh, como dice el himno, estoy bien con mi Dios en el fondo. Tenemos que estar con una conciencia tranquila frente al Señor. Y Y saber eso, de que nuestra salvación no depende de nuestra conducta, no depende de nada que nosotros podamos hacer, porque dice el Señor de que somos pecadores y cualquier cosa que hagamos como trapos de inmundicia. Nuestra justificación viene por Cristo, ¿no es cierto? Saber de que Él murió en una cruz por nosotros, por nuestros pecados y que nosotros no merecíamos nada. Nosotros merecíamos el mismo castigo que Sodoma y Gomorra.
el mismo castigo lo merecíamos, porque somos igual de pecadores que ellos. Ya no tenemos que tener eso de que, ay, ellos eran más pecadores o ahora hay personas más pecadoras que nosotras. No, para el Señor todos los pecados son iguales. Pero el Señor, ¿qué pasa? Tuvo misericordia de nosotros. Y por eso nosotros ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y al final Dios no nos ve a nosotros, nos ve así, ay, que la Andrea que es buena, la Andrea, uy, hace la escuela dominical, la Andrea esta. No, no es cierto, esas cosas Dios no las ve en el sentido de que para justificarme, sino que solamente ve a Jesús. Ya no ve a Jesús, no me ve a mí, porque yo soy imperfecta. Al igual que todos nosotros, ¿no es cierto? Todos somos imperfectos. Em, entonces, la próxima semana vamos a ver lo que sigue después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nunca me prendió el, el PC, pero otra cosa que se me olvidó mencionar es que Dios se glorificó en esto, en este hecho, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nosotros lo decimos así como, ¿cómo Dios se va a glorificar en algo malo? Porque decimos, es algo malo que haya destruido a todas esas personas. Pero en el fondo, ¿por qué? Porque es una demostración de esto, de la justicia de Dios, ¿no es cierto? De que en el fondo eh, el pecado tiene un castigo, ¿ya? Dios no va a ser un perdonazo, por así decirlo, ¿no es cierto? Que ahora cuando uno está en deuda, no sé si a los que han estado en deuda le ha llegado un perdonazo, ¿no es cierto? Así como ya acá no hubo nunca nada, ya para acá pasó, lo que pasó, pasó y chao. No, Dios no va a ser, Dios es justo y su justicia es perfecta, como así todas las características de Dios son perfectas. Entonces, el pecado tiene un castigo, ¿ya? El pecado tiene un castigo que es la separación eterna con Dios, ¿ya? Pero el Señor nos tuvo misericordia. Eso es importante tenerlo en cuenta, que el Señor tiene misericordia de nosotros, nos da eh, la salvación, ¿no es cierto? Y de Él viene. Nosotros no tenemos mérito alguno, no somos más buenos que los demás. Entonces, por eso mismo, tenemos que predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Tenemos que predicar a los demás que no conocen de esto. ¿Cuántas personas viven engañadas pensando de que porque se portan bien o porque hacen manda o porque ellos recen o porque ellos se bauticen, etcétera, 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 engaños del diablo? Porque ellos creen de eso, eso sinceramente? Pero ¿cuántas personas creen eso, que así van a ganar el favor de Dios y Dios los va a perdonar? ¿Cuán equivocados están? Y nosotros, sabiendo lo que dice la Biblia, nos quedamos callados por vergüenza o porque nos da flojera o porque no vemos la necesidad. Nos falta amor, ¿no es cierto? Nos falta tanto para predicar el Evangelio. Entonces, una invitación, hermanos, para esta semana. Nosotros estamos en fase 1, pero el Señor obra, aún en fase 1, obra aún en cuarentena, obra de cualquier forma. Oremos al Señor para que durante esta semana nosotros podamos predicar el Evangelio, podamos contarle a alguien la buena noticia, que en el fondo la buena noticia es esta, de que nosotros eh, estábamos condenados, pero el Señor mandó a Jesús a salvarnos. Entonces, hermanos, eso, y para la próxima semana lean el capítulo 20 de Génesis, porque vamos a continuar con lo que viene después. ¿Qué pasa después con Abraham? Vemos que todavía no se ha cumplido materialmente la promesa. Vamos a ver qué va a pasar con Abraham. eh, y también vamos a ver qué va pasando en este pueblo que se está formando, ¿no es cierto? Del cual va a nacer el Salvador. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, comentario? Yo quisiera decir 2 versículos, uno que está en Efesios 1:6, dice, estando confiados en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Y todos los días el Señor nos va mostrando, ¿no es cierto?, nuestras imperfecciones, pero lo más importante es saber que Él murió por nuestros pecados y esa sangre es eficaz para limpiarnos de toda maldad. Y Él nos va perfeccionando en nuestro interior, porque hay pecados que no se ven, ¿no es cierto? La mentira, o la envidia, o las malas intenciones, Dios las ve. Pero si una persona está ebria, se ve externamente, pero el Señor conoce nuestros corazones y nos va perfeccionando hasta su día. Y para terminar, dice, el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y aquí en Apocalipsis 21:7 hay una lista, ¿no es cierto? Pero uno de los primeros pecados nombra los temerosos, los incrédulos, es decir, la persona que no cree. Es un pecado más grande que una persona que hace otros pecados. Entonces, el que no creyere será condenado y lo nombra en Juan 3:16-17. Entonces, qué importante tener la fe en Cristo. No mirar lo externo, el Amén. Señor, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y eso quería decir mi hermana. Amén, ¿no es cierto? Y recalcar esto, que a veces pasa, yo lo he visto muchas veces, que a veces los cristianos se creen mejores que los que son mundanos, por así decirlo, y de hecho dicen, lo ocupan como peyorativo los mundanos, etcétera, etcétera, y nosotros no somos mejores que ellos, para nada. Y, y de hecho Jesús dice que vino a, no a los buenos, sino que a salvar a los pecadores, ¿no es cierto? Vino a, vino por ellos, entonces vino por nosotros. Y en el fondo, y de hecho una parte de la Biblia también dice que nosotros éramos lo vil del mundo, que éramos lo peor. Entonces, eso es lo mejor que tenemos en el fondo, que éramos lo peor. Y el Señor tiene misericordia y su amor y alcanza, ¿no es cierto? Y su misericordia alcanza para perdonarnos nosotros, para cualquier pecado. Nosotros, no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar, ¿no es cierto? A través de Cristo. Em, ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Alguien más tiene que comentar algo? Sí, a mí me gustaría decir algo. Diga. Bueno, yo mientras tú nos enseñabas todo esto, pensaba, ¿no es cierto?, qué grande es el amor del Señor. Y gracias al Señor que la oportunidad que Dios nos da, ¿no es cierto?, de la vida eterna no depende de nuestro comportamiento, como decías tú, de lo bueno o lo malo que hayamos hecho en esta vida. Y eso habla del amor exclusivo del Señor. O sea, Dios nos amó y solamente tuvo misericordia de nosotros y nos eligió para que fuéramos sus hijos. Nos perdonó todos nuestros pecados. Y eso no fue por causa nuestra, sino solo fue motivo de su amor. Así que solo debemos darle gracias al Señor, ¿no es cierto?, por esta manifestación tan hermosa hacia cada uno de nosotros, que nos ha rescatado, ¿no es cierto?, de la perdición en la cual estábamos y a la cual íbamos, y nos ha trasladado, ¿no es cierto?, a su reino y a la vida eterna. Así que eso quería comentar, ¿no? Amén. Amén. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Em, que, que decir, que preguntar? ¿No? Ya, Sí, entonces pone tu micrófono. está desconectado. Tienen que apretar ahí el micrófono y hay dos y ahí ¿Ahora? sí. Ahí sí, ¿Ahora? sí. Ay, bendito sea el Señor, gracias porque es mi primera oportunidad que me, que me congrego después de mucho tiempo. Este, yo a los 12 años recibí al Señor porque mi madre era muy creyente. Ay, no puedo hablar. Es muy emocionante para mí después de 37 años de haber estado en la prostitución. Es la primera vez que vuelvo a los brazos de Cristo y hoy no sabía ni cómo lo iba a poder hacer siquiera. Pero el Señor dentro de su misericordia y su gran poder me permitió, yo no tengo idea de la computadora, no tengo un computador, tengo un teléfono muy simple, que inclusive me costó mucho bajar el Zoom, pero quería agradecer ante ustedes al Señor y glorificar su nombre porque
Él me volvió acá. A los 12 años, mi madre me bautizó en un río con una túnica blanca cuando yo era niño, como aquel niño Santiago que está ahí, que siempre lo veo en las escuelas dominicales. A mí me encantaba ir a la escuela dominical, pero yo 37 años he sido Rocío porque he vivido como mujer pensando que era mujer, porque el diablo me engañó, porque el diablo me disfrazó todo de una mentira para que yo creyera, me dotó de mucha belleza, me dio muchas cosas para que yo creyera que era mujer y viví engañando a todo el mundo. Yo hace un año que conocí a Cristo, me reencontré con Cristo a través de la hermana Clarita y el hermano Gabriel que me visitaron en este año en febrero en mi casa, que yo ya iba con la intención, yo no sabía que iba a venir esta pandemia, yo no sabía lo que me esperaba, pero el Señor en mi corazón me decía, deja la prostitución, porque este es tu año, este es tu año. Yo no sabía que este era el año de la pandemia, y cuando yo fui a Chile recibí al Señor con la hermana Clarita y el hermano Gabriel que fueron a mi casa. Yo quise, le dije al hermano Gabriel, nunca me voy a olvidar de eso, le dije, hermano Gabriel, pero yo tengo que llegar a Buenos Aires a trabajar, ¿cómo voy a hacer? Y el hermano Gabriel me dijo, ya no vas a poder volver a eso. Y cuando llegué acá a Buenos Aires, empezó la pandemia, o sea que el Señor me acorraló y me puso contra las paredes, no vas a poder trabajar, nunca más lo vas a poder hacer. Y hoy en día llevo un año ya retirada de todas esas cosas, de las drogas, que solita acá en mi casa, yo vivo en Buenos Aires, no tengo demasiadas amistades ahora porque cuando uno ya no le sirve al mundo, el mundo se aleja y el mundo ya a uno no le es agradable. Entonces todas las amistades que tuve, yo acá fui muy famosa, muy conocida en las redes, en internet, pero no porque yo me sabía manejar, sino que yo pagaba porque tenía mucho dinero y mucha fama y podían pagar para que me maneje entonces este tipo de cosas. Por eso le agradezco infinitamente al Señor Jesucristo que me haya dado la sabiduría para poder conectarme hoy con ustedes. Amén. Estamos agradecidos del Señor, del inmenso testimonio que tiene acá Rocío. Muchas gracias por darnos su Y testimonio, tengo porque muchas cosas más para contarle y muchos milagros más que el Señor, muchas bendiciones que me da, porque yo en estos momentos algo muy especial es que algo que a mí me ha sorprendido mucho, que yo no trabajo, no, yo vivo de una pensión que me da el Estado, el gobierno de acá de Buenos Aires, porque yo tengo 52 años en estos momentos y yo no me, vivo del cielo, de la bendición de Dios, porque este departamento donde vivo ahora, yo he vivido 25 años alquilándolo, siendo inquilina, este, y el año pasado falleció la dueña, antes que empiece todo esto, por eso digo que una bendición más grande del Señor no podía haber encontrado, porque yo no pago el alquiler, estoy viviendo de la nada, solamente por la bendición de Dios, solamente porque el Señor me quiere agradecer de que yo dejé todo, porque es muy fuerte dejar la droga, dejar la cocaína, que es una adicción muy fuerte, y a mí todo el mundo me pregunta, ¿qué fuiste a un médico, hiciste un tratamiento? ¿Qué te pasó? No, Cristo Jesús me salvó, Cristo Jesús fue el salvador de mi vida, Él me dio nueva vida. Y hoy estoy acá gracias a Él. amén, amén. Vamos a orar por Rocío. Nuestro Me pastor, si es gustaría que mucho que siempre, que por favor siempre, porque esa era la iglesia de mi mamá la queríamos asistía a mucho, la además. iglesia. Nosotros siempre la recordamos, nuestra hermana, siempre la Ella fue recordamos así. Diga, Ella fue una hija muy fiel al Señor, ella de muy chiquitito me habló del Cristo y lo importante que para los padres que están escuchando, para las personas que, bueno, este es el primer testimonio, yo voy a seguir porque el Señor ya me abrió las puertas de su casa para que yo entre y me congregue y que Él me lleve hasta donde quiera. Yo estoy en sus manos, yo no sé si voy a cambiar porque yo he vivido 37 años como mujer, yo nunca supe
que era, yo no puedo sentirme, se lo he comentado a la hermana Clarita, al hermano Gabriel, yo no me siento, no podría volver, pero yo creo que el Señor tiene un poder muy grande y yo estoy en sus manos y es su voluntad lo que Él quiere hacer conmigo. Yo no sé hasta dónde voy a llegar, porque así como yo sentí sola las ganas de dejar de drogarme, las ganas de la prostitución, las ganas de la ambición del dinero, yo fui demasiado famosa, yo tuve muchas cosas, yo fui muy del mundo, serví mucho al mundo, hice muchas cosas que en ese momento, como en la escuela dominicana, no quisiera hablar, pero hice mucha inmundicia, lo servía a Satanás, día a día me levantaba sirviéndolo, yo en mi casa no podía estar con la luz oscura porque me daba miedo, siempre tenía que dejar porque en mi casa habían cosas feas, malas energías, estaba Satanás acá en mi casa, y hoy en día yo puedo dormir tranquila, todos los días me levanto, me acuesto arrodillándome ante los pies de Cristo Jesús, mi Señor, que es el que me tiene bien. Amén. Vamos a orar entonces por Rocío. Le pido a nuestro pastor si es que puede orar por este testimonio tan grande que nos deja y para que el Señor siga fortaleciéndola, ¿no es cierto? Y la tengamos constantemente, ¿no es cierto?, congregándose con nosotros. Pastor, si es que puede orar. Bien, oremos, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, cuán agradecidos, Señor, estamos de tu gran amor y tu gran misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias porque nos das esta instancia en que podemos oír este hermoso testimonio, Señor. Cuán grandes cosas has hecho tú con Rocío, Señor. Y confiamos en que tú seguirás obrando en su vida, Señor, y harás, como lo has hecho hasta ahora, un milagro maravilloso. Gracias porque así como a él le rescataste, Señor, de las garras del diablo, también lo hiciste con nosotros, Señor. Rogamos por mucha fortaleza por Rocío, bendícele grandemente, Señor, dale mucha valentía y que entienda, Señor, que no es él, sino que es tu poder, Señor, que obra en su vida y que le sacará adelante, Señor, victorioso. Padre Celestial, le encomendamos en tus brazos para que tú, Señor, seas quien le guíe el resto de su vida, Señor, y que el resto de su vida sea para alabarte y para glorificarte, Señor, y para testificar a todos quienes le conocen que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso y que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias por este tremendo testimonio que podemos escuchar, Señor, y podemos ver cómo tu mano, Señor, no se ha cortado en nuestros tiempos, Señor. Gracias, mi Dios, por Rocío. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Vamos a continuar con los cumpleaños. Bien, buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Esta semana estuvieron de cumpleaños nuestra hermana Nelda y nuestra hermana María Ávila. Estuvieron de cumpleaños ella el 10, nuestra hermana Nelda y nuestra hermana María el 12. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Abner, si está por ahí, que ore por ella, por su cumpleaños, un año más de vida que el Señor les ha dado, para que ore por ellas, hermano Abner. ¿Está por ahí? ¿Lo vi recién? Si no es así, nuestro hermano Duber, que lo veo acá. Hermana María, ¿me escucha? Ah, sí, ya. Ya. Ore, hermano, por favor. Oremos, hermano. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de este día que es su día, Señor, de alabar y glorificar su santo nombre. Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, por la vida de nuestra hermana Ernelda, por las bendiciones que tú has puesto en ella, Señor Santo, día a día, y tú le has hecho cumplir un año más de vida, como también a nuestra hermana María Ávila, Señor, que tú la bendigas, le sigas protegiendo de la salud, Señor,
de la bendición, que no le falte nada, y también, Señor, que cumpla muchos años más de vida conforme a tu voluntad, porque tú eres el dador alegre, tú eres el que bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, y tú eres el que es dueño de nuestras vidas. Por eso te agradecemos, Señor, hasta este momento, que tú lo has tenido con vida, con bien, con salud, y esperamos que sean mucho más años de vida que tú les des, pero esperando tu voluntad en todo. Por amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Están por ahí nuestras hermanas, hermana Nelda, hermana María? Para si es que nos quieren... La hermana María Ávila está, pero está sin Ah, micrófono. ya, está sin micrófono, ya. Entonces les vamos a cantar entre todos feliz cumpleaños. Para que la hermana Nelda, si no está, después vea que la hemos saludado, que la queremos, igual a nuestra hermana María Ávila. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga mucho y que permanezca fiel al Señor hasta que el Señor nos llame a su presencia. Les vamos a cantar entonces, Arielito, si nos acompaña. Hermana María, Sí. la hermana María Ávila cumplió 89 años. 89, gracias al Señor. Gracias, hermana. Activen nomás sus micrófonos para hacer el popurrí. Ya. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que tenga salud y haya vida. Amén. Que el Señor les bendiga a nuestras queridas hermanas. Amén. 89 años. Mire, ojalá llegar a los 89 como nuestra hermana. Dejo a nuestro pastor con los avisos. Bien. Recordar nada más, hermanos, que hoy día el culto es a las 5 de la tarde, así que les dejo invitados a todos, recordando que hoy día es el Día del Señor y que nuestro deber como hijos de Dios es estar reunidos, ¿verdad? Para escuchar el consejo de la palabra de Dios y poder alabar al Señor también. Así que a las 5 en punto no olvidemos conectarnos hoy día para el culto solemne. El día jueves tenemos el culto de oración, testimonio y estudio bíblico a las 7 de la tarde. Y también recordarles que a partir del 23 de mayo se comienza la sociedad femenina, para que nuestras hermanas ya De se marzo. vayan preparando. Perdón, de marzo, dije mayo, perdón. 23 de mayo, de marzo, ya comienza la sociedad femenina. Los caballeros, ahí estamos todavía, ¿no es cierto? Viendo el tema de cuándo reunirnos. Y este año la sociedad de jóvenes nuestra participará con la sociedad de jóvenes de Villarríos. ¿Ya? Así que una alegría de que los jóvenes se reúnan, ¿no es cierto?, para también reflexionar en la palabra del Señor y aconsejarse de ella, ¿ya? Así que estemos orando por nuestros jóvenes, que este año tendrán bastante actividad, ¿no es cierto?, en conjunto con nuestros hermanos. Bien, hoy día la lectura bíblica correspondía hasta Josué capítulo 22, ¿ya? Así que hasta ahí debemos tener leído hoy día. Si seguimos la lectura como lo hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Vamos a finalizar la lectura de la palabra de Dios, o sea, la Biblia completa, el 23 de este mes. El 23 de marzo, entonces, cumpliremos ya la lectura de la Biblia completa. Hermoso, ¿verdad? Un año leyendo la Biblia y ya el 23 ya tendremos leído hasta Ruth. ¿Ok? Así que les invito, ¿no es cierto?, a que ustedes también se motiven y estén leyendo y poniéndose al día hasta Josué capítulo 22 hoy día.
¿Ya? Eso sería. Amén. Pastor, si es que me ayuda también con el informe. Y también para que piensen, hermanos, la última instancia para algún testimonio o para petición de oración, para terminar. Mientras contamos. 1, 2, 3, 4. Cuento 25, pero no sé cuántos habrá donde la hermana Soledad. Uno, pastor. Ya. Entonces 25, si no me equivoco. Ya. Aquí somos 2, pastor. Sí, ya los había contado. Ya sabía que estaban ahí. 25. Entonces, mami, si es que puedes anotarlo, por favor. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra petición de oración o testimonio? Yo quisiera, hermana Andreita, darle gracias infinitamente por Rocío. Estoy con emoción en mi corazón y agradecida de que el Señor la va a seguir, como decía, perfeccionando, como decía su palabra, ¿no es cierto? Él ha comenzado la buena obra. Quiero pedir la oración por mi vecina Juanita, que es hermana en Cristo. He podido hablar por teléfono nuevamente con ella. Se ha sentido un poquito mejor, pero mañana tiene su primer examen por los tumores que tiene en el estómago. Y también orar por Marianela, por su hija, que ella aceptó al Señor para que pueda, ¿no es cierto?, entender y seguir a Cristo a través de la palabra del Señor. Y por mi sobrina Marianela, por mi sobrina Evelyn, perdón. Ya. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuáles eran los nombres, perdón, hermana? Juanita, Marianela y Evelyn. Y Andrea. Evelyn. Dígame. Sí, también pedirles la oración por la hermana Juana Buret, la hermana Juanita, ya de nuestra iglesia, que ella también está con delicados problemas de salud, así que estemos orando permanentemente por ella. Ok. Vamos entonces ahora en la oración final, orar por ella. ¿Alguien más tiene otra petición de oración? Bueno, yo estoy también muy contento por Rocío. Yo he visto aquí en mi casa igual las conversaciones muy emotivas y edificantes que tienen con mis papás, y el que esté hoy también así es, y espero que haya sido para todos igual de edificante. Nos recuerda el gran poder que tiene nuestro Dios para cambiar las vidas de las personas, y quisiera que cantásemos el corito Solo el poder de Dios, y que, bueno, se pueda edificar también el alma de Rocío. Amén. Hermana Andrea, ¿y podríamos cantar bienvenidos también? Ya, sí, cantemos todos. Pero primero cantemos solo el poder de Dios y después bienvenido lo cantamos todos con el micrófono desilenciado. Ya, para que escuchen nuestras hermosas voces. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Vamos entonces ahora a cantar Bienvenido y lo vamos a cantar. Va a sonar un poquito feo, pero lo vamos a cantar con todo el corazón.
al volvernos a reunir. Bienvenida. El Señor les bendiga. Amén. Vamos entonces ahora a orar. Voy a orar yo para... No, a ver, vamos, porque a ver, tengo... Ya, mejor. Hermana María Gallardo, si es que puede orar por las peticiones por Juanita, Marianela y Evelyn, las peticiones de nuestra hermana Clarita, y por el viaje misionero, por favor. Si es que puede orar por eso. Yo voy a orar por lo demás y para finalizar. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta escuela dominical. Padre Santo, tú estás en control de todo, Padre hermano. Te doy gracias, Padre Santo, por las alabanzas, Señor, por la lectura de tu palabra y por todo lo que se ha hecho esta mañana, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. En este momento te ruego, Señor amado, por nuestra hermana Juanita, Señor, y su hija Marianela, que te ruego, Padre Santo, que su hija esté orando constantemente, clamando a ti, Señor. Ella te conoce, Señor, sabe de ti. Te ruego, mi Dios amado, que ella se fortalezca también a través de nuestra hermana Clarita, Señor. Bendice a nuestra hermana Juanita, que mañana, no sé, el martes tendrá horas con su médico para ver cuán grandes son esos tumores, Señor. Tú tienes poder, Padre Santo, para disolverlos si esta ha sido voluntad. Padre Santo, que ellos estén confiados en ti, Señor, que tú harás lo mejor para ellos. Padre amado, también te ruego, mi Dios amado, por la sobrina de nuestra hermana Clarita, Evelyn, Señor. Tú conoces su condición, Señor, su estado de salud, los problemas que ella tiene. Te ruego, Padre Santo, que tú le bendigas, Padre Santo, le ayudes, Señor, en los problemas que ella pueda tener, Señor. Dale esa paz a nuestra hermana Clarita, seguridad también, que tú harás lo mejor para ella también. Nuestra hermana Juanita Brunet, Señor, también te ruego, mi Dios, que pronto la podamos ver, Señor, y que ella glorifique tu nombre a través de esa enfermedad, Señor, porque siempre tú usas lo malo para algo bueno, Señor. Gracias, Padre Celestial. También te ruego, mi Dios, por el viaje misionero que va a hacer este grupo, Señor, que tú, Señor, ayudándolos en todo, Señor, que todos estemos orando por ellos, Señor. Sabemos, Padre, que tú provees todo, Señor, porque tú eres el dueño y dador de todo, bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar por cada uno de ellos, Señor, por su vida espiritual, por las necesidades también, Señor, por esa condición del COVID, Señor, que no haya ningún problema, Señor, que ellas puedan viajar. Tú preparas, Señor, el camino para que puedan llegar allá, Señor, puedan hacer lo que tú quieres que ellos hagan. Padre Santo, Padre amado, quédate con cada uno de mis hermanos, Señor, te lo ruego por Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar ahora para finalizar. Oremos, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos das esta oportunidad de reunirnos, Señor. Te doy gracias porque a pesar de las dificultades técnicas, Señor, tú has permitido que esta escuela dominical haya sido de edificación para tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Es actual, Señor, a pesar de que haya sido escrita hace miles de años. Tú nos hablas a través de ella, Señor. Es importante, Señor, que nosotros nos reunamos, Señor, y te damos gracias porque podemos hacerlo en libertad. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los testimonios que han sido dados el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos demuestras que eres un Dios de poder, Señor, que tenemos victoria en ti, Señor, y que tú eres poderoso, Señor, y tú eres misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque nosotros, sin merecerla, tú tuviste compasión de nosotros y nosotros ahora podemos ser hijos tuyos. Te damos gracias, Señor,
porque podemos orar a ti sabiendo que tú nos escuchas. Te pido, Señor, en especial por la salud de cada uno de mis hermanos que están enfermos, Señor, con alguna dificultad. Tú sabes quiénes son, Señor. Te pido en especial por nuestra hermana Juanita. Y te quiero pedir, Señor, por sobre todo por nuestra vida espiritual, Señor, que no decaiga, que no, que no nos alejemos de ti, Señor, que sigamos en constante comunión contigo a través de tu palabra, Señor, a través de la oración, y también que recordemos orar los unos por los otros, Señor, sabiendo de que nuestra guerra es espiritual, Señor, y Satanás quiere alejarnos de ti. Tenemos que tener eso muy claro en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a tenerlo siempre presente, Señor, de que nuestra mente está en constante ataque, Señor. Ayúdanos a no creerle a Satanás, a sus mentiras, a sus engaños, Señor, sino que a creerte a ti, Señor, y en que tú cumples tus promesas. Gracias, Señor, porque tenemos victoria en ti y porque podemos haber tenido esta escuela dominical. Te pido, Señor, de que tú nos despidas, Señor, con tu paz, con tu gozo, Señor, y que podamos conectarnos en el culto en la tarde, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Vamos a cantar para finalizar. Hay victoria para mí. Hay victoria para mí, hay victoria para mí, por la sangre de mi Cristo, hay victoria para mí. Soy vencedor, por la sangre de Dios Jesús mi Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.